Hola, profe. ¿Eso es fe o angustia, Jay? Eso es confianza. Hola, Hola, profe.
Buenas Bendiciones. noches, Hola, ¿cómo profe. están? Hola, compañeros. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Bien, Buenas gracias. noches, profe, bien. Buenas noches. Ah, bueno. Bien nerviosos. Yo pensé que Mercedes estaba congelada porque no se movía. Se veía como si fuera una foto. Bien. Entonces, compañeros, le corresponde esa a María y Adriana, ¿sí? Sí, profe, pues nos correspondía hoy, pero la clase pasada habían faltado 2 personas por exponer. ¿Quién? ¿Sara? Entonces, Yo no sé, alguien no le alcanzó el tiempo. No, solamente no alcanzó el tiempo para yo preguntarle lo que algo iba a al grupo decir de Sara. Mercedes. Sí, Bueno, entonces eso. empezamos si quieren. Sí, dale. Listo. Entonces, vamos a empezar. Ya voy a presentar. De todas maneras, para que también sea como participativo, si ustedes quieren, le pueden ir haciendo comentarios o preguntas a las compañeras ahí en el chat. Con eso, cuando ellas terminen, pues las miramos, ¿sí? Para que ya no, pues, aunque ustedes pues sí están aquí, es que anoche un grupo que estaba exponiendo todos con la cámara apagada y los compañeros hablando solos todo el rato, hable y hable y hable. Entonces esa no es la idea, pero pues para que sea más participativo, entonces pueden ir dejando sus comentarios ahí en el chat o sus preguntas. Bueno, ahora sí, María. Listo, profe. Y compañeros, buenas noches. Entonces, nosotras vamos a exponer sobre el Salmo 23. Bueno, Salmo de David. Ustedes ya lo conocen, sin embargo, yo lo voy a leer rapidito porque quiero que me contesten una pregunta más adelante. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Listo, entonces, este salmo, pues, al parecer, o lo que la mayoría dicen, es que es un salmo de David, se le adjudica a David. Incluso Spurgeon dijo que ese salmo se había escrito en la edad adulta de David cuando ya era rey. Él dice, me gusta recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando era rey. Había sido pastor y no se avergonzaba de su anterior ocupación. Bueno, el contexto histórico general. Entonces, siendo así, y vamos pues a ver a tener en cuenta la opinión de Spurgeon, siendo así que este salmo fue escrito por David en ese periodo de su vida, entonces el contexto histórico se remonta en el libro de Segundo de Samuel y el primer capítulo de Segundo de Reyes, o sea, en ese trayecto pudo haber sido escrito este salmo. En ese momento Israel pues se encontraba bajo el liderazgo de David. David era un rey aguerrido, un rey fuerte, un rey que ganó muchas batallas, así que Israel podía tener como esa seguridad y esa tranquilidad de que iban a ser librados de todos sus enemigos, pues por el mismo liderazgo que tenía David hacia el pueblo. Además que David era un hombre que tuvo una estrecha relación con Dios y eso pues hacía que fuera aún más como que diera aún más seguridad de que el pueblo iba a estar seguro
en esos momentos, ¿no? Porque si ustedes recuerdan, el pueblo pasó por muchas facetas y una de ellas, digamos, en los jueces había mucha, digamos, angustia a veces porque venían los enemigos y querían destruir a Israel o llevársela cautiva, bueno, hacer tantas cosas, pero en este periodo de la historia Israel el pueblo podía estar tranquilo y seguro. El contexto histórico del pasaje. Entonces, David, como ya sabemos, él era pastor de ovejas. Y bueno, él fue, bueno, fue pastor de ovejas en su juventud, aunque las ovejas pues eran de su padre, eran de la casa de su padre, David las cuidaba hasta con su propia vida. Recuerden que él le dijo a Saúl cuando pues iba a pelear contra Goliat, le dijo que cuando él cuidaba las ovejas y venía el oso o el león, él y se llevaba algún cordero, él iba y se lo arrebataba del hocico y si el león venía contra él lo mataba. Pues, mejor dicho, él adquirió técnicas para defenderse, para incluso matar a los predadores y para cuidar a cualquier corderito. Entonces aquí que podemos ver que para David la vida de cualquier oveja, sea cordero, sea la que sea, era importante. O sea, como sea, las defendía, ¿sí? No importaba que fuera hasta la más pequeña del rebaño. También vemos aquí que entonces me recuerda el pasaje cuando Jesús dijo que él era el pastor y que no era, él no era el asalariado, porque el asalariado viene el lobo y el asalariado sale y se va a dejar las ovejas ahí tiradas. Entonces, este no era el tipo de pastor, o sea, David no era un asalariado, David era realmente un pastor que cuidaba sus ovejas. Entonces, también había pues una relación de afecto de él por su rebaño, como ya lo dije ahorita, por lo que él decidía proteger este rebaño. Además de todo, David era músico, entonces recuerden pues que él tocaba la lira, que él también le sirvió a Saúl cuando un demonio venía a molestarlo, un espíritu venía a molestarlo y él tocaba la lira y hacía que el espíritu se fuera. Entonces ahí nos damos cuenta cómo David pues tenía esa facilidad musical. Entonces pues bajo este contexto también podemos deducir pues que David fue el que escribió este salmo como escribió los otros. Bueno, en cuanto a la crítica de las formas, entonces vemos que Gunkel escribe tres aspectos referente a los salmos y en estos aspectos pues nombró el Salmo 23. Primero, que él veía que los salmos no tenían una relación lógica entre las proporciones. Por ejemplo, entonces, el Señor es mi pastor, entonces, ¿qué sigue? Nada me faltará. ¿Sí? Para él eso no es una relación lógica, es sencillamente que el salmista se dedicaba a escribir lo que sentía, lo que expresaba, pero no pensaba muy bien cómo iba a estructurar la siguiente frase, la siguiente estrofa, que él hace la comparación con la poesía griega. La poesía griega sí tiene un poco más de razonamiento y de estructura en sus estrofas. Entonces, esto lo ve él a nivel general en los salmos. Lo siguiente es la brevedad del salmo. Entonces, él dice pues que esto es algo que puede ser bueno como también puede ser malo, o sea, negativo. Bueno, porque en la brevedad del salmo, en ese salmo corto, el salmista expresa lo profundo, o sea, él no necesito más sino esas líneas para expresar algo muy profundo y bello a la vez, ¿sí? Pero pues según él, si el salmo hubiera sido más largo, pues se hubiera podido entender un poco más la idea del salmista. Y en tercer lugar, pues que los salmos no tienen, ¿sí? Su mayoría ni fecha ni autor y esto hace el estudio exegético un poco más difícil y en este caso pues el Salmo 23 que nosotros no podemos decir exactamente, sí, con toda certeza lo escribió David y sí fue en tal parte, en tal fecha o en tal momento de su vida. Entonces, que esa es una dificultad que tienen los salmos. En cuanto a la estructura del salmo, bueno, esa sí la escribí aquí tal cual está, la saqué de la Biblia de estudio MacArthur. Entonces, la primera parte es la exclamación de David, que dice Jehová es mi pastor. Tercero, las expectativas de David, que primero es nada me faltará y no temeré mal alguno. Y tercero, el júbilo de David cuando dice mi copa está rebosando. Bueno, el género literario. Entonces, en cuanto al género literario,
Bueno, esta partecita sí lo voy a leer porque me quedó un poquito difícil aprendérmela. Dice, por género literario entendemos la denominación común de un grupo de obras literarias en una clasificación tipológica. En clasificación se hace entendiendo a tres criterios. Primero, el material, que es el argumento o tema, y segundo, el formal, que es la estructura, procedimientos y fórmulas, y tercero, la situación vital, que es el origen y el uso. Esto lo dice Tapia. Entonces, pues como ya sabemos, los salmos, su género literario, pues es la poesía, la lírica. Pero los salmos están divididos en diferentes géneros, ¿sí? Entonces, vemos que Víctor Morla Asensio dice que el Salmo 23 es una súplica individual. El Víctor Morla se basa en Gurdel, bueno, del que estábamos hablando ahorita. Él se basa en él porque él dice que es una súplica individual y dentro de esa súplica individual están los salmos de esperanza. Pero para Víctor Morla, entonces es una súplica individual. Para Hans Winfred, es un salmo de confianza. Y para, aunque H. Smith, es una persecución o acusación con jurisdicción divina en el asunto. Entonces, yo quisiera que alguien preguntarle o pues directamente preguntar, ¿qué piensas? O sea, de estos tres, ¿tú dónde catalogas o dónde clasificas este Salmo 23? Por ejemplo, Mercedes, ¿qué opina? Yo consideraría que es un salmo de confianza, como dice Winfred Young. Porque, sí, dale. Sí, porque obviamente, como bien lo referenciabas tú, tiene una relación con Jesús directamente cuando dice el Señor es mi pastor y que hacías tu alusión a Jesucristo como el pastor de las ovejas y que deja las 99 por ir a buscar la otra. Entonces la confianza que tenemos en él. Y pues en este caso, en el Salmo de David, obviamente en la misma literalidad del Salmo, se hace referencia a la confianza de que nada me faltará. Ese como que es el versículo que uno le queda más, nada me faltará. Entonces, confianza. Listo, gracias, Mercedes. ¿Alguien tiene pronto una opinión distinta que diga, no, a mí me parece que es una súplica individual o que es una persecución o acusación con jurisdicción divina en el asunto? ¿O todos están de acuerdo con Mercedes? Bueno, día uno, ¿por qué tantos? Bueno, sí, Sarita dice que sí. Bueno, John, ¿qué piensa? John Paul, ¿qué piensa? ¿Que sí? Bueno, listo. Sí, yo también creo lo mismo porque yo no lo veo al salmista, digamos, como quejándose, ¿sí? Lo veo más como, de pronto sí está en algún momento de dificultad, pero él lo está mirando de una manera positiva y lo está mirando con esperanza hacia el futuro. Listo, entonces ya le doy la palabra a mi compañera, que ella va a continuar. Sigue, María José. Ay, disculpa, Adriana, tengo una pregunta antes de que ya que nos dieron la entrada que han hecho, diciendo de que pregunte. Bueno, resulta que tú estabas hablando de que no tienen fecha, o sea, que por lo menos que no tienen una fecha cierta dentro de los cuales se les puede ubicar para su escritura, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué consideran ustedes con respecto de algunos, como el Salmo 51, precisamente, que dice de manera directa, el Salmo en el momento después que fue David exhortado por Natán, lo dicen algunas versiones, otras versiones dicen una vez se llegó a Betsabé, o sea que lo dice de manera directa, pero obviamente se colige la fecha y eso quiere decir que sí, dice la fecha o dice la época. Entonces, ¿qué consideras tú con respecto de lo que estabas comentando de que los salmos no tienen una fecha? No, es que no son todos, es la mayoría.
pero no todos, porque en ese caso sí podemos ubicar el Salmo en ese momento de la historia, ¿sí? Pero en el Salmo 23, por ejemplo, no, es algo que se deduce y podemos deducirlo porque David fue pastor de ovejas, porque si ustedes lo leen una y otra vez, ustedes van a hacer esa relación entre el oficio de pastor de David que tuvo David cuando fue joven y realmente con lo que él está diciendo que Dios hace con nosotros como ovejas. Pero por eso lo dije, o si no lo dije, pues me disculpan, no son todos los salmos, ¿sí? Pero sí la mayoría no tienen como esa fecha y por eso pues su estudio exegético es un poco más complicado. Eso, Mercedes. Listo, Ariana, gracias. Sí. Listo. Bien. Bueno, y algo que me parece muy bonito para resaltar, digamos, es que de ser David el que escribió este salmo, imagínense ustedes, él ya en la parte madura de su vida, cuántos años pasaron de cuando él era joven y cuidaba ovejas y no se olvidó, ¿sí? No se olvidó de su oficio, lo recordó y lo recordó como con esa pasión con el que él lo hacía. O sea, para mí cuando yo estudié esta parte del salmo, a mí me pareció tan lindo porque uno tiende a olvidar muchas cosas en su vida, pero él no olvidó, o sea, era rey, tenía el poder, tenía todo, incluso Dios, ese poder que él tenía y Dios lo sostuvo en el trono, Dios no permitió que le quitaran el trono a David. Y con todo ese poder y todo, él recordó fue la parte, esa parte cuando él era una persona que prácticamente no era nadie, pero que hacía esa gran labor de pastor. Entonces, gracias Mercedes, porque pues esto era algo que quería decir y ya se me había olvidado. Listo, ahora sí le damos la palabra a María José. Bien, algo bonito también de lo que pregunta Mercedes es que todo en la Biblia está como bien puesto, ¿no? Como muy bien, como que encaja muy bien. Y en lo que tú hablabas ahorita del Salmo 51, que habla antes del contexto de lo que pasó con Betsabé, claramente el saber ese pecado que él cometió permite entender la manera en la que él siente el pecado cometido en el Salmo 51. Pienso que yo, pienso yo que es muy importante este contexto para la interpretación del Salmo, que es pues el trabajo con el que nos guiamos para hacer nuestro trabajo. Pero también pienso yo que este salmo no tiene tal vez ese tiempo en el que fue escrito o esa fecha tan específica porque no era tan necesaria o no se vio tan necesario, sino simplemente la interpretación del salmo más que como el pastor y las ovejas, como Jesús y quienes somos nosotros, el rebaño. Bueno, pero ahora entrando un poco en la hermenéutica acerca de la interpretación de este salmo tan hermoso que todos conocemos, primero quiero decir algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Y es que primero el salmista demuestra la manera en que Dios cuida, guía, enseña, protege a sus hijos. Y por eso hace esta analogía entre el pastor y las ovejas. También me parece muy importante esto de lo que decía Adriana acerca de que él tenía como esa pasión porque él había sido pastor de ovejas y había cuidado su rebaño. Entonces pienso yo que el salmista de este salmo, claramente como ya dijimos David, no, obviamente no seguramente 100% seguro, pero si leemos la Biblia, debajo del Salmo 23 dice Salmo de David. Entonces podemos decir que él lo relacionó con algo que él ya conocía y que había ejercido, con amor, por el amor de un pastor a las ovejas de su rebaño, como el amor de Dios por cada uno de nosotros. Como tercer aspecto, también podemos decir que el salmista es consciente de que únicamente Dios puede ser ese buen pastor que guía a los fieles en un camino de rectitud y justicia. Pero también solo Dios puede protegerlas del valle de sombra y de muerte, como menciona en el verso 4, y de los adversarios y angustiadores que hablaremos más adelante. También vemos que el salmista evidencia haber encontrado la paz, la misericordia, la justicia, la guía, el favor, la tranquilidad y la restauración y consuelo que viene para el alma de una persona que acepta ser guiado por Dios, que acepta ser guiado por Jesús, como lo vemos en este salmo, nuestro pastor. Bueno, si trajéramos un poquito a explicar, es bueno que hayamos hecho el Salmo 23, yo lo pensé y cuando se lo propuse a Adriana lo dije porque ya como que todos tenemos un poquito de relación con este Salmo, entonces usted se acuerda de lo que dicen los versículos. Si lo traemos a un caso actual, yo leyendo el trabajo del profe
del profe Juan David, veía que lo traía un caso que estaba pasando en un barrio de Bogotá. Y yo dije, bueno, si lo traemos algo de la vida cotidiana, podemos verlo como una madre y un bebé recién nacido. En el Salmo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y yo pensaba, esto es como una madre y un bebé recién nacido, porque ella la que le da el alimento fundamental. Aparte de eso, es la única que lo cuida, le da tranquilidad, le da como esa seguridad que él necesita. Obviamente el bebé es muy inocente de muchos peligros y de muchas situaciones que él puede pasar porque es un recién nacido, un recién llegado al mundo, y así le pasa a las ovejas con el pastor tiene que estarlas guiando. Yo leía sobre el significado de la vara y el callado y decía como que es algo con lo que él las guía, pero también las protege de los depredadores. Y así mismo es una madre con un bebé, así que si queremos entender un poco más esto del pastor y las ovejas, que nosotros, siendo personas de iglesia, entendemos mucho mejor el concepto de pastor y ovejas, pero si uno quisiera explicarlo a otra persona para interpretar el texto, podría explicarlo de esta manera: una madre y un bebé, porque lo guía, porque lo cuida, porque celebra con él su primera palabra, la primera vez que comió algo, cuando pudo gatear. Así es Jesús con nosotros, y si lo interpretamos, el pastor con las ovejas, las cuida, las protege, las guía en caminos, en sendas de rectitud, y aparte de eso la guarda de los angustiadores y los adversarios que puedan venir a afectar su integridad, como lo hace el pastor con nosotros, las ovejas. Pienso yo que esa puede ser una buena similitud como para entender más o menos a la vida cotidiana, al hoy, lo que es el pastor con las ovejas. Pero también podemos ver aspectos teológicos y prácticos para nuestra actualidad. Adriana, si me ayudas, por favor, con la... Tranquila. Ese ya lo vimos, que fue el ejemplo que hablamos de la madre y el bebé. Sería el siguiente. Eso. Aspectos teológicos que vemos en la actualidad y prácticos, sobre todo para nosotros, por medio de esta interpretación hermenéutica que podemos hacer del Salmo 23. Primero podemos decir que es una declaración, y como dijo Mercedes muy bien, declaración y acción de confianza en la vida del cristiano. Este salmo es de provecho para el cristiano que desea reconocer el pastoreo que genuino, bondadoso, misericordioso que Dios tiene hacia cada uno de sus hijos. Es un salmo para poner en práctica, claramente, desde cada uno de los aspectos de la vida. Podemos ver primero que sirve para una oración en la que se pide protección. Podemos leer el verso de este salmo que dice el versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta es una manera de ponerlo en práctica en la vida del cristiano, pidiendo protección. Como decía Adriana, no es como esos salmos de angustia que también escribe David, como Dios, líbrame de mis opresores, no, sino es como yo sé que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no debo temer porque tú estás conmigo. Es una práctica de confianza, como decíamos anteriormente, del cristiano, pidiendo protección a Dios, sabiendo que si la pide de él vendrá su protección. También podemos entender que otro verso de este salmo es una declaración de la guía, provisión y consuelo de Dios. En una parte dice, bueno, al inicio dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Es una declaración de la provisión de Dios. Provee pastos, provee lugares donde se puede descansar, provee protección, como ya lo dijimos, pero también provee un camino y una senda para que el cristiano sepa de qué manera debe andar, cómo debe actuar. También vemos una declaración de victoria sobre el enemigo y aquel que desea el mal a la vida del cristiano, porque sucede mucho y es para poner también en práctica. Hay una parte, no sé si es el verso 7, 8, no me acuerdo bien, pero no, digo 5 o 6 porque solo tiene 6 versículos.
Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Claramente cuando dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, nos está dando a entender de que Dios honra a su Hijo, que le es fiel delante de quienes buscan el mal para él. Así que también es este salmo una declaración de victoria sobre quienes desean el mal para la vida del cristiano, para aquel que es cristiano, y también sobre los planes del enemigo para nuestras vidas. Porque es como el lobo, ¿no? Es como la oveja sigue la voz del pastor porque la conoce y no se deja guiar por la voz del lobo, pero para eso debe conocer la voz de su pastor. Asimismo debe ser en nuestras vidas, en la vida del cristiano, y de acuerdo a la interpretación de este texto podemos ver que de manera práctica en nuestra oración se puede utilizar. Se puede orar este salmo así como lo hizo David, como una declaración de confianza, como una declaración de acción de gracias también por quien ha sido Dios con nosotros y por lo que va a estar haciendo. Podemos decir que esta oración de David debe volverse propia en la vida de cada uno de nosotros. Es una declaración de confianza que enseña cómo orar y en esta interpretación hermenéutica que hicimos hay 5 ocasiones distintas en las que se puede orar. Se puede declarar victoria sobre el enemigo, se puede declarar guía, provisión y consuelo de Dios, se puede pedir protección, se puede declarar se puede hacer una declaración y acción de confianza, y también la última que se me olvidó decirla fue la declaración de la bendición de la herencia, que es el reino de los cielos para quienes amamos a Dios. En lo último del pasaje, David cierra de manera magistral su oración diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una declaración de victoria, una declaración de amor y sobre todo de convicción de la herencia que tiene en el reino de los cielos por ser oveja de Cristo. Así que, bueno, esta es mi parte. No sé, Adriana, si quiere decir algo más, pero esto es lo que queríamos hablar acerca como de la interpretación hermenéutica que hicimos del Salmo. Bueno, y gracias. No, ya terminamos. Gracias a todos por ponernos atención. Gracias, María y Adriana. Entonces, el único que escribía algo en el chat fue Daniel. Pero vamos a mirar a lo que estábamos diciendo. Entonces, algo que yo les escribí es que por qué usan la imagen de pastor y no usan otra imagen. Porque no es, no sé, el carpintero, ¿quién podría ser? El labrador. Sí, Daniel. Ay, profe, si quieres podemos responder a la pregunta de Daniel. Sí. Hizo el texto en el chat. Daniel pregunta si nos basamos en el texto, el término pastores es supongo que equivalente a los pastores de hoy en día. Bien, es imposible que ustedes o yo seamos el buen pastor. El único buen pastor es Jesucristo, pero sí claramente puede ser un ejemplo de guianza para las ovejas, siendo quienes son pastores o líderes en una congregación, para guiarlos a los demás. Pero el buen pastor, el perfecto y buen pastor es solamente Jesucristo. Sabemos que Jesús vino a la tierra para que nosotros podamos ver su ejemplo en cómo Él actuó en la humanidad como Jesús y también como hombre, siendo Jesús. Y por esto creo fielmente que el texto se puede tomar como un ejemplo para cosas que podemos hacer como pastores o como líderes para guiar a las ovejas. Pero el único buen pastor es Jesús. También dices, no hemos entendido el significado, ¿verdad? Creo que sí lo entendimos porque el significado verdadero del Salmo es lo que decíamos, una declaración de confianza de nosotros como ovejas frente al buen pastor que es Jesús. Y sí podemos seguir el ejemplo de ese buen pastor para aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestro liderazgo o bajo nuestro mandato a nivel eclesial o en el ministerio eclesial. Pero nunca podremos ser el buen pastor perfecto que es Jesucristo, pero sí esforzarnos por seguir su ejemplo para el liderazgo de las personas que están bajo nuestro mando. Adriana.
profe, y pues también algo que hemos aprendido a lo largo de estos semestres es que nosotros debemos también aprender a ver la Biblia de una manera literal, ¿sí? Entonces, literalmente, ¿qué pasa en el Salmo? Literalmente, David está diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si vamos a la vida de David, ¿cuántos conflictos no tuvo él? ¿Cuántas persecuciones? Su propio hijo, tantas cosas con Saúl, con todo lo que sucedió. Llegó un momento en que David piensa, así como yo algún día cuidé esas ovejas, a mí me cuida, nada me va a faltar con el Señor, ¿sí? Con Dios, nada me va a faltar. O sea, literalmente ese es el sentido del Salmo. Ya después vemos nosotros, como ya menciona María José, en los evangelios, como Jesús dice, yo soy el buen pastor y podemos hacer esta relación entre el pastor que está cuidando a David, que es Dios, y Jesucristo, que es el buen pastor. Bueno, entonces literalmente es David diciendo y poniendo su vida en las manos del pastor. Él se sintió como una oveja, o sea, ya no es el pastor David, sino que ahora él es la oveja David que está cuidada por el pastor, pues Dios en ese momento. Eso es, profe, gracias. Bueno, entonces lo que yo les decía de por qué usan la imagen de pastor y no usan otra, es, o sea, porque Dios se da a conocer en medio de lo que el pueblo conoce, ¿sí? Si al pueblo judío le hablaban de, no sé, un carpintero, era algo que en el contexto del pueblo en ese momento no lo conocían, no sabían que era. En cambio, cuando ellos les hablan de pastor, sí lo conocen, no solo porque David hubiera sido pastor, sino porque era un pueblo nómada, era un pueblo que pues su actividad era ir cuidando los animalitos, estar pendiente de ellos. Entonces es, pues digamos, también una parte significativa de ver cómo Dios se da a conocer en medio de lo que el mismo pueblo va, digamos, de lo que es común en su entorno, ¿sí? Dios, como que Dios no se revela de una forma que solo algunos poquitos lo pudieran entender, sino en medio de lo que el pueblo sí comprende. Y por eso, pues ya cuando viene el Señor Jesús y habla de cómo Él es el buen pastor, en la relación que se puede dar también es en esa imagen que el pueblo sí conoce, ¿sí? Que el pueblo sí comprende cuando el Señor está hablando de Él como pastor, pues qué, digamos, como que qué connotación tiene, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, pues para saber por qué la importancia digamos, como de las figuras que se van utilizando. Lo otro que yo les escribía por aquí fue cuando Adriana les mencionaba de este autor que hacía como esa relación del Salmo con la poesía griega y que pues decía que le faltaban cosas al Salmo, que le faltaban, o sea, pues en cierta forma como que no llegaba al nivel de lo que es una poesía griega. Pero pues lo que pasa es que el Salmo no fue escrito ni en griego, ni fue escrito con mentalidad griega, sino fue escrito con la forma de pensar que tiene un judío, que tienen las personas en el Medio Oriente, ¿sí? Y pues para ellos su forma de, digamos, de comprender es, por ejemplo, lo que yo les decía, que siempre presentan las ideas en parejas o de a dos. Una idea va complementando la otra, se va relacionando con la otra y, y pues eso, digamos, ese es como el acercamiento que uno debería de hacer, porque muchas veces uno como que trata de traer las cosas al contexto en el que estamos nosotros y pues dejamos de lado que el contexto en el que se está hablando es pues un contexto diferente al que nosotros, en el que nosotros vivimos, ¿sí? Y esta parte que yo les señalaba cuando les decía, nada me faltará, ¿qué es lo que no va a faltar? ¿Sí? Porque en esa parte sí muchas veces, digamos, pues en la predicación, como que una tendencia es a enfocarse en la parte de la nada, ¿sí? O sea, como que si nada le debe faltar, usted debe tenerlo todo, porque para que nada falte usted tiene que tenerlo todo. Entonces, pues hoy en día, en el contexto en el que estamos, ¿qué es el todo? Pues que usted tenga
pues digamos como dice el dicho, casa, carro y beca, que usted tiene que tenerlo todo para estar bien. Y esa es la, digamos, en cierta medida a veces como el enfoque que le dan. Y no es que el tener cosas esté mal, porque pues Dios nos ayuda, siempre nos provee, nos sustenta, pero el enfoque del Salmo siempre va es dirigido a, digamos, como que el centro del Salmo es más bien esta parte. El hecho de que el Señor sea mi pastor, porque el Señor es mi pastor, es que nada me va a faltar, porque el Señor es mi pastor, es que tengo descanso. El Señor es mi pastor y Él me pastorea, porque el Señor es mi pastor, Él me guía, porque el Señor es mi pastor, yo no voy a temer mal alguno. ¿Sí? ¿Sí ven cómo cada parte del Salmo va girando como en, porque tú estás aquí, porque tú eres mi pastor, es que nada me falta. Y nada, porque tú eres mi pastor, el que nunca va a faltar es Dios como pastor. El que nunca va a dejar de estar ahí es Dios como pastor. El que va a estar continuamente, paso tras paso que da la oveja, es el Señor como pastor, ¿sí? Y por eso en ese sentido, sí, ahí sí me parece muy chévere la imagen que mostraba María José cuando decía ella que ella lo comparaba con la mamá con el bebé, porque pues casi que, digamos literalmente en hebreo, si uno lo mira en hebreo, por la forma y las estructuras que tienen los verbos, es como la mamá que está detrás del bebé, que no quiere que el bebé se vaya a pegar con la mesa, que no quiere que el bebé se vaya a ensuciar, que está como que segundo a segundo detrás de su hijo, con el deseo de cuidarlo, con el deseo de protegerlo, de amarlo, de ayudarlo, de que no se sienta solo, de que cuando, por ejemplo, el bebé llora, la mamá y pues el papá también puedan estar ahí como atentos a sus necesidades, a su cuidado, como que el bebé no se enfrente solo a lo que, pues, a todas las cosas que pueden venir, pues, digamos, como en la vida. Entonces, en el Salmo, digamos, cuando uno lo mira en hebreo, es como el Señor está ahí constantemente, o sea, no es como, sí, ella está mi ovejita, y él como a lo lejos, sino es, si ustedes se acuerdan, cuando veíamos en hebreo, habían estructuras que eran como acciones intensas, acciones que era con como este compromiso, esa entrega total. Entonces, los verbos que se van presentando en el Salmo, muchos están en esas estructuras, como en la piel, en la estructura piel, en pual, en jifil. Entonces, es como una forma en que el salmista también está mostrando eso, ¿sí? Es como esa manera en que el salmista está todavía enfatizando más y ratificando más que es definitivamente el Señor el que no falta como pastor. Es el Señor el que siempre está ahí constantemente, digamos así, intensamente en su labor como pastor. Entonces eso también es algo muy, muy bonito de tener en cuenta en cuanto a este salmo que estaban estudiando las compañeras, ¿sí? Y pues para, como para complementar también, pues por eso era la importancia de lo que yo les decía, que ustedes puedan ir mirando desde el hebreo, ¿sí? Que, pues personalmente algo que a mí me gustaría es que ustedes no dejen, digamos, como ya terminé hebreo, pues ya no lo vuelvo como a mirar, sino que ustedes puedan, como en los ejercicios que hagamos, ir mirando también esos aspectos del hebreo para complementar pues lo que ustedes están haciendo y así se les amplía mucho más pues todos los aspectos que ustedes pueden tanto aprender como compartirle a sus compañeros cuando estén haciendo el ejercicio de exponer. ¿Listo? Sí, Mercedes, señora. Gracias, profe. Cuando tú dices del versículo central o la parte central, ciertamente de nada me faltará,
es como hacer referencia a lo que lo entendemos totalmente diferente, porque realmente nosotros entendemos es que todo lo tenemos. Y vamos a ver que es todo lo contrario, no es que todo lo tenemos, sino que nada nos falta. Entonces es paradójico. Y bueno, ese es un punto. Y el otro punto es que realmente siempre hemos como aplicado tradicionalmente este salmo, y pues yo lo relaciono así con el momento de la muerte. Tanto es así que era el que ¿cómo diré? Rezando, orando, diciendo el padre del Titanic. En la parte cuando estaban como en la proa, que ya se estaba hundiendo el barco, entonces eso como que a mí me quedó, cuando yo vi eso, me quedó como en el imaginario enseguida. Salmo 23, ya el barco se va a hundir. Entonces, realmente es un salmo también que puede aplicarse a la ascensión que tiene cada persona cuando muere. Y lo digo por experiencia, o sea, no es tan descabellado, no es tan descabellado, y lo digo por experiencia, pues cuando mi papá murió, pues en este año de enero, realmente yo podía ver, o sea, yo vi el último suspiro de mi papá y yo podía ver realmente que nada le faltaría. O sea, es una cosa impresionante que se aplica también aún en ese momento. Nada le faltará, o sea, va a estar en el reino de los cielos y nada le faltará. Y como decían las compañeras en la exposición, realmente es un salmo de confianza, sabiendo de que David estaba en peligro de muerte toda su vida. Entonces, aún estuviera muerto, aún estuviera en ese peligro de muerte, muriéndose ya para morir, él sabía que nada le iba a faltar. O sea, la vida no es algo que se tiene que tener, sino que aún en la muerte nada va a faltar, porque se entra el reino de los cielos. Entonces, eso. Sí, María José, señora. Profe, cuando hablabas ahorita de lo mismo que dice Mercedes, nada me faltará, es un error si un cristiano cree que, bueno, o un fiel creyente del Señor cree que cuando le nada va a faltar, está hablando de lo que tú decías y yo pensaba lo de casa, carro y beca, es bastante delicado aún así para tu convicción y para cómo tú ves a Dios, porque es exactamente lo que tú dices, nada me faltará, pero porque Dios es mi pastor y es Ujú. quién es Dios para mí y qué representa para mí. Si para mí Él lo es todo, entiendo que nada me va a faltar porque para mí Él ya lo es todo. Y si Él para mí es todo, por eso mismo me puedo deleitar en los lugares a donde me lleva. Sé que si paso por valle de sombra de muerte, no temeré nada porque Él está conmigo, porque para mí Él lo Eso. significa todo. Más no porque tenga algo o porque no me falte nada y estoy bien económica, emocional, física o espiritualmente. Sí, señora. Sí, porque como que el enfoque del salmista es en la persona de Dios. Y por eso, como dice María José, porque si fuera que nada le tenga que faltar, por ejemplo, en lo material, por decir así, porque el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Si fuera enfocado en eso, pues podríamos decir, pues, ¿por qué tengo que pasar por ese valle de sombras si a mí me dijeron que yo tenía que tener todo bien? Sí, sí, sí me hago entender. En cambio, yo puedo pasar ese valle de sombras, yo puedo afrontar todo esto únicamente porque tú como pastor no me faltas, porque tú estás ahí. Y si ustedes ven, si es que el salmo siempre es, tú me pastoreas, tú me sustentas, tú ahora y tu callado me infundirán aliento. Siempre es como enfocado en el Señor. Entonces, ahí sí, pues como dice María, ese es como el enfoque, ¿no? Porque en el momento en que falte la casa o el carro, la beca, es donde se estabiliza la persona y dice, a mí me dijeron que todo me tenía que estar bien y ahora aquí qué pasó. En cambio, cuando el enfoque está en el Señor, pues llegó este momento, así como lo que compartía Mercedes, de esa situación difícil, pero aún en medio de esa situación difícil, siendo doloroso, siendo algo que uno, pues como ser humano, como que le puede costar esos momentos, pero tiene la esperanza de tu vara y tu callado me infundirán aliento y llegaré a pasar este momento que estoy pues afrontando.
y ahí ya como que todo cambia y el panorama es diferente. Sí, ahora sí, ¿alguien más le iba a decir algo a las compañeras o seguimos con los compañeros que van a exponer? Ahí más, Adrián y María los dejaron mudos hoy. Entonces ahora sí creo que era Jamie con Henry o John Paul. Yo tengo el 112. ¿Vamos en orden o no hay problema? Pues sí, porque Jamie va en el 125, creo. Ah, listo. Vamos a hacerlo. Exacto. Y lo mismo, si quieren hacerle algún comentario al compañero o algo ahí en el chat, aprovechen. Ahí ya en la pantalla. Sí. Sí, señor. Sí, señora, yo veo. Se está Bueno. cayendo. Entonces, pues yo tomé el Salmo 112, que pues tiene muchas, bueno, tiene muchas características. Voy a leerlo, a acabar si me deja leer. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se derritará, crujirá los dientes, se consumirá el deseo de los impíos, perecerá. Entonces, pues, hay cosas muy importantes antes de continuar pues, con el Salmo 112. Yo quisiera que viéramos algo que en general deberíamos tener en cuenta y es sobre los salmos en general. El libro de los salmos se encuentra en la mitad de toda la escritura y el Salmo 119, que es uno de los más importantes, se encuentra en medio de todos los salmos. Este es un libro que fue denominado como el libro de la adoración o el himnario del templo, fue utilizado para lo mismo, así lo dijo el rey David. Hay unas divisiones y una proyección en los libros en el libro de los salmos. Estas divisiones son que los salmos se dividen en estas siguientes partes. No sé si me falta alguna, pero pues las que encontré fueron estas. Están los salmos peregrinos, los penitenciales, los históricos, los naturales, los de himnos, de alabanzas, los misioneros, los puritanos, de alabanza a Dios, acrósticos, que es el que vamos a ver el día de hoy, los imprecatorios o de juicio, los mesiánicos o que hablan de Cristo. El libro de los Salmos tiene 150 y 16 de ellos hablan precisamente del Señor Jesucristo de una forma directa. En ellos encontramos juicio, esperanza, principio. Es uno de los libros que muestra como la anatomía del alma, donde deja ver todo a profundidad y es considerado como un libro que se puede relacionar como el jardín de la escritura, donde todo fluye de una manera natural y preciosa. Los autores del libro no es solamente el rey David, ¿sí? A él se le asignaron 73, que son específicamente, se pueden denotar que son libros que son salmos que él escribió. Hay 39 salmos que son huérfanos, que no tienen un autor definido, pero se le atribuyen al rey David.
Moisés escribió uno de los salmos, que es el Salmo 90, Salomón escribió 2, los hijos de Coré escribieron 11, Asaf escribió 12, Emán escribió uno, que es el Salmo 88, y Etán también escribió uno, que es el Salmo 89, y Ezequías escribió 10. Hay una palabra clave en todo el libro de los Salmos, que es aleluya, y también hace parte, es una palabra clave del Salmo que vamos a ver el día de hoy, que es el 112. La palabra aleluya proviene del hebreo aleluya, que significa alabad a Dios. Entonces se divide en estas dos partes, alelu, que quiere decir alabad, y a Dios, que es ya. No sé si de pronto hay alguna objeción con eso, pero pues es lo que yo consideré. Si cualquier cosa, pues, mejor me corrige, por favor. Hay una organización general en todo el libro de los Salmos. Están organizadas de una forma especial, de acuerdo a al Pentateuco. Entonces, resulta que del 1 al 40, del Salmo 1 al 40, habla o se puede como comparar con el libro de Génesis. Asimismo, digamos, en Éxodo está del Salmo 42 al 72, del 73 al 89 en el libro de Levítico, del 90 al 106 en el libro de Números, y Deuteronomio está del 107 al 150. Entonces se van a encontrar muchas relaciones con referencia a cada salmo y a cada libro del Pentateuco. El Salmo 112 tiene, pues obviamente, un género, un autor y un tiempo. Entonces, pues, este Salmo 112 tiene una particularidad, y es que se denota como un salmo que es gemelo con el 111 por el contexto, por el contenido que tiene en sí, la forma en que se escribe. Como les decía, es un salmo que es acróstico, ¿sí? Que ya más adelante les explico cómo funciona, o ya lo tendrán en cuenta. Pero el Salmo 111 y el 112 están igualmente, no sé si se pueda decir como fragmentados, de esta misma manera, son acrósticos, y hablan y tienen coincidencia en muchas de las cosas que hay. Pues iba a hacer el trabajo un poquito más largo con el 111 y el 112, pero pues vi que era demasiado largo, la verdad, y no iba a alcanzar a exponerlo de una manera pues clara. El Salmo 112 es esencialmente un poema sapiensal, y como les decía, se repiten cualidades y expresiones del Salmo 111. No hay una especificación del autor. Como les comentaba, pues hace parte de los salmos que son huérfanos, ¿sí? Pero el Salmo 111 y el 12, debido a la similitud, da a entender que un solo autor lo realizó. Y podemos decir que, de acuerdo, digamos, a la forma en que se escribió y todo, fue escrito posteriormente al exilio. Bueno, bueno, acá vamos a hablar precisamente de lo que es el salmo acróstico, el Salmo 112. ¿Qué es un salmo acróstico? Son estrofas o versos que se arreglan de acuerdo al orden de las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, en este caso, con el Salmo 112, creo que es el único, según las investigaciones que realicé, de acuerdo a cada línea que se hace, a cada línea que hay en el Salmo, se toma una de las letras del alfabeto. Entonces, en una línea aparece Aleph, en la segunda Bet, está totalmente organizado. Y se supone que se colocó de esa manera para que las personas, cuando se las fueran a aprender o a cantar, fuera mucho más fácil de tener ese tipo de relación con el alfabeto y pudieran realizar la continuación del canto. Encontramos varios salmos que son acrósticos. Está el Salmo 9, el 10, 25, el 34, el 37, el 111, el 112, que es el que vamos a ver, 113, 119 y el 145.
Estos salmos fueron denominados salmos aleluya porque al principio siempre aparece en la letra la palabra aleluya, ¿sí? Para darle alabanza a Dios. Hay otra clasificación que pues no hace referencia al Salmo 112, pero sí a la generalidad de los salmos, y es que hay unos salmos que son el 33 y el 38 que son denominados como criptoacrósticos. Quiere decir que tienen las mismas 22 líneas, 22 versos, y tienen las 22 letras, pero en desorden, ¿sí? Por eso ya no serían acrósticos, sino serían criptoacrósticos, o sea, que vienen en desorden, pero pues cumplen con la esencia de tener la misma cantidad de versos con la misma cantidad de letras del alfabeto sin repetir. El Salmo 112 tiene una explicación como muy sencilla, por decirlo de alguna manera, después de haberlo leído ahorita al principio. La explicación sería que el hombre o la mujer que tiene temor de Dios va a tener grandes bendiciones, no va a tener miedo, va a ser prosperado, va a tener todas las cosas, porque su confianza está puesta precisamente en el Señor. Hay unas características especiales en este salmo. En cada verso, en cada parte, encontramos, por ejemplo, en el verso 1, la parte de la obediencia. Eso ya tiene que ver, digamos, cómo vamos a desglosar el salmo en sí. Esto hace que las personas o aquellos que son obedientes al Señor van a tener un gran éxito. La parte del verso 2 y 3 encontramos que si son justos, eso trae para el futuro grandes recompensas. Y acá se habla de riquezas, pero es como lo que veíamos hace un rato en la exposición anterior. Tiene que ver más allá, ¿sí? No son las riquezas naturales, sino como las partes espirituales, lo general de lo que el Señor da. Se habla también de ser generoso, de ser compasivo, de ser recto, que la luz alumbra de continuo en aquellas personas porque Dios está en medio de ellos. Eso lo vemos en el verso 4. Cuando tenemos sabiduría, vamos a ver que nuestros negocios o que los negocios que se hacen van a ser respaldados por Dios y que si somos generosos, también en todo eso nos va a ir bien porque estamos obrando. Eso me hace recordar de la palabra en el Nuevo Testamento cuando, bueno, hablamos como de la regla de oro, ¿no? Trata a los demás como quieres que te traten. Yo soy generoso, si yo doy, si no soy, bueno, de eso vamos a hablar más adelante, si yo soy dadivoso, si no reprimo, pues de eso mismo voy a recibir sin esperar nada a cambio, que prácticamente de eso también habla el amor, ¿no? Habla de rectitud en el verso 6. Dice que el mal no se enseñoreará de aquellos que están bajo esa presencia y tienen el temor de Dios y que van a ser memorables, o sea, que van a ser recordados, no va a haber, o sea, va a haber algo bueno, porque por lo general siempre creemos o más bien recordamos a las personas por esas cosas buenas que hacen. Dice que no tienen miedo a nada y que son temerosos del Señor. Este temor del que se habla, sí, porque pareciera contradictorio. Dice que no tienen miedo a nada, pero deben ser temerosos o debemos ser temerosos del Señor. Ese temor habla de un respeto, habla de saber que Él es el que, como decían ahorita en la anterior exposición, Él es quien da todo, Él es quien entrega todo y por ende es dueño de todo. Entonces, el temor es ese respeto, esa alabanza que se da desde el principio del Salmo, cuando se dice aleluya, vamos a alabar al Señor, hay un temor, hay un respeto que se tiene. Y aparte de eso, dice que no vamos a tener temor y que seremos triunfantes ante nuestros enemigos. Y no somos envidiosos, que es la última parte del Salmo, en los versos 9 y 10, y habla precisamente de nuestros angustiadores, de nuestros enemigos. El mismo Señor se encarga como de cerrar la boca de aquellas personas y de hacerlos avergonzar por su misma presencia.
A continuación, pues estamos mirando donde ustedes ven cada estrella. Esta es como una transliteración y se ve cómo está dividido el salmo de una manera acróstica. Entonces vemos la parte donde está la Aleph. Ya ahorita les muestro en el hebreo normal cómo quedaría. Está Bet, Gimel, Dalet, todo viene en orden. Entonces no sé si acá se ve en mi cursor. Entonces aquí sería Ashorei, que sería con Aleph, Bemit Botaf, que sería la Bet, y así continuamente en el resto. Si nos damos cuenta, como les explicaba al principio, solamente en el primer verso encontramos que la primera línea hace parte del Aleph y el Bet hace parte de la segunda línea del verso. Y igual así en el resto de del verso, del salmo. Acá vemos la segunda parte y aquí está la estructura. Aquí se me confundió, estuve hablando con el maestro y yo le decía que no entendía por qué al principio Aleph no aparece en la primera palabra. Y pues en este caso es así, es como un estudio que queda como un poquito, bueno, es algo que todavía me genera incógnita, porque la Aleph no aparece en la primera, sino que está la palabra aleluya. Entonces, ahorita, pues mientras les estaba explicando, comentaba que estos salmos son llamados aleluya, precisamente porque empiezan con esta frase. Entonces, es como, bueno, vamos a darle alabanza al Señor. Y el verso empezaría prácticamente con la Aleph que tenemos ahí en ese momento. Y ahí se ven, gracias. Ahí entonces ya aparece, digamos, el resto del acróstico con las 22 letras del alfabeto hebreo. Y por último, no, estas son las fuentes en las que estuve averiguando. Espero haya sido pues de interés para ustedes y pues no sé, me pareció muy bueno y le decía al profesor que es muy chévere y edificativo ver cómo este estudio, digamos, de la parte acróstica es muy bonito y yo sufro, digamos, en la iglesia, ya a nivel personal, sufro en la iglesia de pronto para cantar las canciones, a veces se me olvidan y veo que esto sería una muy buena oportunidad para aprender un salmo a raíz del alfabeto, ¿no? Pues era lo que les quería compartir, compañeros, y pues, muchas gracias. Listo, John. Entonces, este salmo, pues como dice John, sí es un acróstico y esto se ve desde el hebreo. Aquí sí, o miran el hebreo o miramos el hebreo. Porque si ustedes se dan cuenta en español uno quedaría, pero comienza bienaventurado, entonces ahí no va. Bueno, la A sería aleluya, pero entonces en la otra ya no hay una B y en la otra no hay una C, ya no iría en ese orden acróstico que sí se ve en el hebreo, ¿sí? Entonces, y pues como lo mencionaba Jamie ahorita en el comentario que colocaba ella, en este caso, pues digamos, y pues también como hizo referencia John, no empezaría con la Aleph aquí, porque casi todos o la mayoría de los salmos, si ustedes no, de pronto los han visto o lo tienen en cuenta, comienzan como con el título, como si fuera un título o una partecita que en el hebreo es parte, digamos, del salmo, pero ya cuando se va, digamos, como organizando así pues en una traducción, por ejemplo, al español, a veces, si ustedes miran, por ejemplo, el salmo comienza en el versículo 2 y uno queda como, ¿y el 1 dónde está? Y es porque el 1 en hebreo sí está, pero digamos como que lo toman como si fuera la introducción al salmo, o por ejemplo lo que decía Mercedes del Salmo 51 cuando dice que ¿cómo es? Que cuando fue confrontado por el profeta Jonatán,
en hebreo aparece como parte del texto, pero ya cuando lo vamos a mirar lo toman es como si fuera una introducción que está contando como algo relacionado al contexto en el que se estaría ubicando el salmo. Sí, o lo mismo aquí en el caso como lo mencionaba John, son salmos que siempre comienzan con la palabra aleluya, entonces como que digamos el acróstico empieza a contar después de esa palabra, ¿sí? De ahí en adelante, no, porque efectivamente pues si miramos la palabra aleluya no comienza con Aleph, sino comienza con E. Entonces, aquí es donde también es muy bonito para poderlo mirar desde el hebreo cómo está construido ese salmo y pues allá les sentido también de pronto esos títulos porque si ustedes han visto estos salmos en la Biblia en español tienen digamos como el título pequeñito Aleph, Bet, pero queda la persona como que ¿y eso qué será? ¿A qué hace referencia esa palabrita? ¿Sí? Entonces, uno se viene a dar cuenta es cuando ya va estudiando hebreo que dice, ay, ahora sí, ya entendí qué era. Entonces, ahí es donde también se ve la utilidad de que podamos acercarnos al texto del hebreo, ¿sí? Para que, por ejemplo, si alguien les pregunta, pero ¿y aquí esto a qué hace referencia? Usted le puede mostrar, no, mira, es que aquí esta letra se llama Aleph y va en un orden en el que se mantiene pues según las consonantes propias del hebreo y lo puedan ver de una forma más específica y pues también más bonita. Sí, Jamie, señora. Sí, profe, ahorita que usted se menciona acerca de lo que indicaba en el acróstico, muy particular me sucedía que de cierto modo pensaba en mi ignorancia hasta que que usted empezó a enseñar esta parte, de que se trataban de nombres de personas. Entonces, es decir, caemos en esas equivocaciones. Gracias a Dios no lo prediqué ni nunca lo hice mención, pero sí lo creí. Y mire la importancia, es decir, que es muy satisfactorio y edificante aprender y estar en este proceso de formación para tener Sí, una mayor señora. interpretación de la palabra. Sí, eso sí. Y ahí es donde usted le van tomando más como el gusto también al hebreo y le van como el provecho que tiene conocer algo más de, pues digamos como en la lengua original, ¿sí? Y eso también es como atractivo, digamos, para la persona cuando lo va descubriendo y, ay, vea tan bonito, ¿sí? Porque eso es, pues yo siempre he dicho que si digamos la palabra de Dios es una bendición para nosotros en la traducción que tenemos al español, vaya, mírela en hebreo y vea, mírela en griego y ahí sí ya, o sea, como que se multiplica por mil lo bonito que es. Entonces es algo muy que lógicamente implica pues el esfuerzo de ir aprendiendo, tomarle el gusto a las tablitas que le gustaban a John, a tomarle todo ese gusto a todo lo que va uno viendo, que el verbo, que las palabras, que si está en tal estructura, que si está en la otra, pero cuando ya como que lo aplica en estudiar el texto bíblico, uno ya dice, vale la pena, sí, vale la pena porque es como que se amplía, es como si así como cuando uno necesita gafas, que sin gafas no ve bien y le pone las gafas y se transforma todo lo que estaba viendo. Entonces es por eso como la motivación que siempre les insisto, miren el hebreo, vaya, miren el hebreo, vaya, busquen hebreo. Entonces, para que no se pierdan de todas esas cosas bonitas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Entonces, no sé si alguien más le quería decir algo a, a John Paul, o también los dejó mudos John Paul. Ah, John Alexander, vea. Profe, sí, pues es que uno se da cuenta de ciertas cosas cuando lo estudia. Por ejemplo, estudiamos ahorita el Salmo 23 y empieza diciendo pues el Señor es mi pastor, y entonces
se puede entender que el enfoque del Salmo es el Señor, y ya lo compartieron las compañeras. El Señor me da, el Señor me cuida, el Señor me provee, el Señor me guarda, el Señor, pero este Salmo es diferente. Este Salmo no tiene como un enfoque en el Señor, sino bienaventurado el varón, o sea, más como en la persona, tiene otro enfoque, y, y creo que tiene una gran riqueza de como de características que debe cumplir el que teme al Señor, o por qué no decirlo de cierta manera, promesas, o sí, como causa y efecto. Nosotros confiamos en el Señor, tenemos temor de Dios, y creo que el compañero lo expuso muy bien, es el resultado de tener temor de Dios. Y pues yo sí quisiera como que ampliara un poquito el término de temor de Dios, porque pronto lo entendemos mal. ¿Qué es tener temor de Dios? Esa partecita, una pregunta al compañero John Paul, para que podamos como analizar, ¿no? Si produce tantos resultados y tantos beneficios, pues entonces yo necesito tener temor de Dios. ¿Qué será eso de tener temor de Dios? Y ya. Listo. Pues eso tiene que ver precisamente con el creer, ¿no? Con el vivir, con el experimentar. Hablo de experimentar, no de mirar a ver si funciona o si no, sino de vivirlo, ¿sí? De tenerlo en carne propia, de tener una experiencia. Este temor viene reflejado precisamente por el amor de Dios que ha sido entregado por él primero. Entonces, es como tomo, digamos, el ejemplo un poquito más cercano de María José. Cuando un padre ama a su hijo y le entrega todo, el hijo tiene hacia su papá un respeto, ¿sí? Tiene hacia su papá un amor, es un conjunto de todo. Entonces, eso es lo que yo alcancé como a tomar de lo que es el temor al Señor, ¿sí? Entonces, ver al Señor como ese padre, esa autoridad, ¿sí? Donde si yo le respeto, donde yo hago lo incorrecto, pues esas cosas que están ahí no las voy a tener. Eh, Podría decirlo de esa manera, Sara Valentina no va a obtener cosas buenas si se porta mal frente a John Alexander, o sea, que lo que va a hacer es tener un respeto y temerle a John precisamente por el amor que hay en ella misma. Listo, compañeros. Entonces, ahora, sí, porque hay gente que lo confunde con el miedo, que temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Sí, es que se confunde, porque en el español nosotros eh, tendemos a entender ese tipo de cosas como el temor, o sea, es otra cultura, ¿no? Es otra forma de ver la palabra de temor, como una cosa, digamos, en la Biblia habla sobre el terror nocturno, ¿sí? Y ese es el miedo. Y a raíz de eso es que nosotros lo podemos malinterpretar, porque estamos fuera, digamos, del contexto de la forma en que lo quiso exponer el que lo escribió. Nosotros tenemos otra visión y otro entendimiento de ese tipo de palabras. Ujú. Otro motivo más para ir a mirar el hebreo, ¿sí ven? Ahí van saliendo más motivos para que no abandonen el hebreo. Porque sí, muchas veces la gente, no que la traducción en español esté mal, sino la gente, por decir así, se pega en una palabra, es como la entendemos nosotros, ¿sí? Cómo se entiende hoy en día. Y resulta que en el texto bíblico esa palabra tiene una implicación diferente, se entiende de una manera diferente, o que, digamos, en español se traducen dos o tres palabras en hebreo o en griego de una misma manera en español, pero cuando las miramos en hebreo o en griego, cada una tiene su matiz, su característica propia
que cuando lo entendemos ahí sí uno dice, ah, es razón que el texto está presentado así, de razón que lo utilizan de esta forma, ¿sí? Porque, y más, por ejemplo, en este caso, como usted ya lo hemos visto en algunos momentos, es el respeto que tienen los judíos por el Señor y por su nombre. Entonces, digamos así, como que no sería algo con una connotación negativa el colocar algo como que opaque pues la santidad del nombre del Señor, ¿cierto? Sino algo que más bien nos ayuda a relacionarnos mejor con Él, a tener un mejor, como sí, como una mejor relación, un mejor compartir con el Señor, más allá del verlo como el miedo de forma negativa, ¿cierto? Entonces, ya ahora nos hace falta es Henry y Jamie y ¿qué más? Ah, y John Alexander y Sara Valentina. Entonces, sería para que si Dios nos da vida, como el lunes es más cortico, entonces lo tome, creo sería Jamie con Henry, y en una parte del jueves de hoy en 8 días, si Dios nos da vida, pues John Alexander con Sara. Bueno, entonces gracias a todos, que Dios los bendiga, que descansen, que duerman, que sueñen con el hebreo y mañana se despiertan a estudiar griego. Si Dios nos da vida, nos vemos mañana. Bueno, que Dios los bendiga, que Gracias. Mañana descansen. nos desertamos con Gracias, acrósticos. profe. Gracias, profe. Chao. Bueno, Yo mejor me voy a Gracias, dormir chao. profe. creyendo Gracias, que el profe. Señor es Dios mi lo bendiga. pastor. Con el Chao. pastor, con ovejitas, contemos ovejitas. El Señor es mi Chao. pastor, nadie me despertará. Chao.